luego de la pandemia y de haber visto partir a tantos peruanos a causa del pésimo manejo que se hizo de la COVID-19. Panorama ha tenido acceso a una serie de documentos enviados por la Embajada peruana en China a la Cancillería. Estos datan de agosto del año 2020, cuando los peruanos literalmente perdíamos la guerra contra la pandemia. Estas comunicaciones arrojan mayores y sorprendentes luces sobre la vacunación irregular de funcionarios públicos, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, la doctora Pilar Macetti. Un hecho que desató el escándalo que ahora conocemos como Vacunagate, cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Preste atención al siguiente reportaje. Históricos vacuna leaks al descubierto. Por primera vez se muestran en exclusiva los mensajes enviados desde la Embajada de Perú en China hacia la Cancillería peruana. Panorama ha accedido a la serie de comunicaciones que confirman que la exministra de Salud Pilar Macetti y el embajador chino Lian Yu sí se reunieron para coordinar la llegada de 3.200 dosis de vacunas extras, las que finalmente desencadenaron el inmoral e histórico Vacunagate de Vizcarra y su ministra. El representante diplomático chino le solicitó autorización para recibir vacunas de emergencia para 600 personas. Ha habido una reunión entre la ministra Pilar Macetti, ministra de Salud ese entonces, y el embajador de la China en el Perú. Ellos eran los únicos que habían estado en esa reunión. En agosto del 2020, varios mensajes llegaron directamente a nuestra Cancillería para agilizar el permiso para que el lote del Vacunagate ingrese a nuestro país lo más rápido posible. Nunca ingresa un gramo más, un mililitro más de un producto biológico, y estas 3.200 dosis ingresaron fuera del estudio. Detalles de estos mensajes que corroboran el teje y maneje del gobierno de Martín Vizcarra en un proceso que inoculó a altos funcionarios y a él ahora en Panorama. El capitán es el último que abandona el barco, ¿no es cierto? Ok, una vez que todas las personas que trabajan en el sistema estén vacunados, recién será nuestro momento, como debe ser. Estas fueron las falsedades que propaló en vivo y en directo la exministra Pilar Macetti. Aseguraba que sería la última de la fila, pero mintió. Los que estamos a la cabeza de las instituciones tenemos que dar el ejemplo de esperar nuestro momento. La ministra no solo fue inoculada, sino también coordinó, de acuerdo a estos cables diplomáticos de la Embajada peruana en China, el ingreso del lote que serviría para que ella y el expresidente Martín Vizcarra, a espaldas de todos los peruanos, se inmunicen frente a la COVID-19. Panorama accedió a este documento, la confirmación histórica de un acuerdo previo entre la embajada china y el gobierno peruano para traer un lote extra de vacunas más allá de las requeridas para el ensayo con los voluntarios. Primero, el gobierno de Vizcarra pidió 2.000 vacunas a través de su embajador. Carta que remitía a la empresa China National Biotech Group, Sinopharm, a través de la cual transmití la solicitud peruana de recibir vacunas de emergencia, 1.000 personas, que equivalen a 2.000 dosis. Luego, la ministra Macetti se reunió con el embajador chino en el Perú. El representante diplomático chino le solicitó autorización para recibir vacunas de emergencia para 600 personas, 1.200 dosis que se utilizaron para el personal de su embajada y de las empresas chinas en nuestro país.
documento nunca antes visto. Se titula Mensaje Pekín 2020-0695. Tiene carácter de muy urgente y está escrito con los códigos utilizados en nuestras embajadas. El origen es Pekín y el destino es la Cancillería. Fue enviado el 25 de agosto del 2020 y confirmó que el entonces embajador chino en Perú, Lian Yu, y la exministra Masetti se reunieron 5 días antes en nuestro país. Como el embajador peruano en China, Luis Felipe Quesada Inchaustegui, obtuvo esa información, Li Weihua, una de las más altas representantes de Sinopharm, se lo informaba. El cable además revela que el gobierno peruano, Vizcarra y Masetti siempre supieron que llegaría un lote extra, lote con que se inocularon también ellos. Asimismo, la citada funcionaria informó que a raíz de una entrevista por el embajador de su país con nuestra ministra de Salud el jueves pasado, el representante diplomático chino le solicitó autorización para recibir vacunas de emergencia para 600 personas, 1.200 dosis, que se utilizarían para el personal de su embajada y de las empresas chinas en nuestro país. Sinopharm y el embajador chino buscaron y encontraron en Masetti la autorización formal del MINSA para que ingresen lo que ellos ofrecieron fuera del ensayo. Mira, eso confirma aquello que sosteníamos siempre, que hubo una predisposición política para favorecer claramente un laboratorio privado para tener mucha ventaja, ingresaran en forma irregular y no para el estudio, cuando debió ser solo para el estudio. Ingresaron para favorecer a gente como Vizcarra, Masetti y un sinnúmero de funcionarios. Al día siguiente, el 26 de agosto, volvió a llegar otro mensaje con la misma codificación diplomática desde la embajada peruana en China. En este nuevo mensaje el asunto era claro: insistir por el permiso para el ingreso de las vacunas. Esta embajada desea reiterar la importancia de conocer respecto a la autorización del Ministerio de Salud para el uso de las 3.200 dosis de vacunas de emergencia. Todo indica que los acuerdos ya se habían pactado en la reunión y desde China se presionaba. Al principio del año pasado, la Fiscalía intentó en todo momento obtener las declaraciones del embajador Lian Yu. Para ello, necesitaba un permiso del gobierno de China, permiso que no llegó en ese momento. ¿Ustedes llegaron a interrogar al embajador chino en Perú? Mi despacho, mi gestión, hicimos los trámites, mandamos oficio en agosto, mandamos oficio en noviembre y ahí nos dimos cuenta que Cancillería había cumplido. Esa documentación me llega a mí en enero del 2022. Estábamos a la espera de esa declaración del embajador de la China en Perú, que era tan importante para poder terminar ya con la investigación. Era lo único que faltaba, todo lo demás ya lo habíamos hecho. El 27 de agosto del 2020 llega un tercer mensaje a la Cancillería peruana. Esta vez el embajador Quesada Inchaustegui informaba que la empresa china solicitaba el permiso del MINSA ese mismo día. De lo contrario, el envío de vacunas se anulaba. Señaló la empresa que, si no es posible obtener dicha autorización del MINSA hoy, lamentablemente no podrán llevarlas al Perú. El embajador pedía autorización para llevar a la empresa en China el permiso que ya se había emitido en Perú un día antes a través de una resolución directoral. Agradeceré instruirme hoy si puedo transmitir formalmente a Sinopharm que podría llevar dichas 3.200 dosis de vacunas de emergencia al Perú. Estos estudios con productos biológicos a nivel internacional y también nacional tienen normas, leyes muy estrictas, son productos biológicos. Nunca ingresa un gramo más
1 mililitro más de un producto biológico que no tiene autorización. Y estas 3.200 dosis de prototipo vacuna en ese momento ingresaron fuera del estudio. Esto es prohibido en cualquier país. Se llama contrabando de productos biológicos. Las 3.200 vacunas, tras los cables diplomáticos y un acuerdo hasta hoy desconocido, llegaron a inicios de septiembre al Perú. De este grupo, 2.000 fueron controlados por el director del ensayo y 1.200 fueron derechito a la embajada de China. Con ello, el Vacuna Gate se había desencadenado, una farra de inoculaciones de dosis activas que sí inmunizaban. Así, mientras miles de peruanos se morían, Martín Vizcarra, su esposa, su hermano, la exministra Pilar Macetti y diversos personajes escogieron la clandestinidad para salvarse con las vacunas del lote extra que ellos mismos trajeron. Probaría que actuaron con premeditación y conocimiento de todo esto desde agosto del 2020, plena crisis primera ola. Vacuna Leaks han sido descubiertos. Mensajes por primera vez vistos que corroboran, confirman y acreditan que sí hubo reunión de coordinación. Una reunión que permitió y dio el visto bueno para el ingreso de vacunas con un nombre camuflado. Dosis que terminaron en los hombros de nuestras autoridades. Gran informe de Alonso Dávila, el que ha dejado en claro que tanto el expresidente Martín Vizcarra como la exministra de Salud sabían perfectamente de estas vacunas adicionales, de este lote extra de 1.200 vacunas, que no formarían parte de los ensayos, pero que estarían allí y que ellos usaron sin decirle nada a nadie y a su propia solicitud para vacunarse contra la COVID-19. Esto desmiente completamente lo que en su momento dijo Martín Vizcarra sobre que le habían ofrecido o que él se había propuesto como voluntario para un estudio, y agrava mucho más la situación de los funcionarios contra los que hoy hay una denuncia constitucional presentada por el manejo de la pandemia. Una historia negra que todavía no encuentra un final, pero que tendrá que llegar al fondo y establecer con claridad quiénes son o fueron los responsables de tantas pérdidas de vidas de peruanos. Vamos con otra cosa. La Fiscalía acaba